¿Cuándo se le voltearon por fin a mi compañera de cuarto sus reglas de la casa? Mi compañera Brenda tenía un sistema donde creaba nuevas reglas para la casa cada semana, pero solo aplicaban para mí. Las escribía a máquina y las pegaba en el refrigerador con mi nombre en la parte de arriba. La cocina cierra a las 8 p.m. para limpieza profunda. Tania no podía usar la cocina después de las 8, pero ella se metía a preparar cenas elaboradas a medianoche. Cuando le señalé la doble moral me decía: yo no hago cochinadas como tú. Esta regla existe por tu comportamiento, no por el mío. Ella controlaba todo, solo ella podía ajustar el termostato porque aparentemente yo no entendía de eficiencia energética. La lavadora estaba prohibida los fines de semana porque eran sus días de lavado. No podía invitar a nadie sin avisar por escrito con 48 horas de anticipación a través de un correo, pero su novio, Mateo, básicamente vivía ahí de gorra. Él no es un invitado. Es mi apoyo emocional, me decía. El horario del baño era lo peor. Ella decidió que yo solo podía ducharme entre las 6 y 6:30 de la mañana porque a cualquier otra hora interfería con su rutina. Si intentaba ducharme fuera de ese horario, apagaba el calentador de agua. Las reglas existen por algo, Tania. Esto es por respeto mutuo, pero ella se daba baños de 2 horas cuando le daba la gana. Instaló una cerradura en los gabinetes de la cocina donde guardaba la comida chida. Yo tenía un estante en el refri y un gabinete para mis cosas. Todo lo demás era suyo. Cuando mi mamá me mandó unas galletas caseras, Brenda se las comió todas y me dijo: las dejaste en la barra. Ese es un espacio común. Debiste ponerlas en tu área asignada. Pero cuando usé accidentalmente su leche, me amenazó con llamar a la policía por robo. La sala era básicamente su segunda recámara. Esparcía sus cosas de la escuela por todos lados y declaraba zona de silencio cuando estaba estudiando. Pero cuando yo necesitaba estudiar, ella organizaba noches de películas con sus amigos. Puedes estudiar en tu cuarto. Yo pago la mitad de este depa. Puedo usar las áreas comunes. Me cambiaba la contraseña del Wi-Fi sin avisarme porque, supuestamente, yo usaba demasiado ancho de banda. Luego me daba la contraseña incorrecta a propósito y fingía que era un error de dedo. Yo perdía fechas límite de tareas porque no podía conectarme. Debiste revisar la contraseña 2 veces, me decía. La responsabilidad personal es importante. Empezó a multarme por violaciones a sus reglas. 100 pesos si dejaba un plato en el fregadero por más de 1 hora. 200 pesos si se me olvidaba cerrar la puerta con llave, aunque ella la dejaba abierta todo el tiempo. 400 pesos si mi alarma la despertaba. Pero sus llamadas a las 3 de la mañana estaban bien porque algunas personas tienen amigos en el extranjero. Llevaba una libreta documentando cada infracción percibida. Esto siguió por 2 años porque romper el contrato me costaría miles de pesos que no tenía. Brenda me había convencido de que ninguna otra situación de compañera sería mejor. Tienes suerte de que yo sea tan organizada y clara con las expectativas. La mayoría de la gente simplemente te correría. Les decía a nuestros amigos en común que era imposible vivir conmigo, que ella tenía que crear estructura porque yo era muy desordenada. Luego llegó el último año de la carrera, cuando Brenda decidió postularse para presidenta de Vivienda Estudiantil. Hizo campaña prometiendo ser la candidata más responsable, justa y organizada. Usó nuestro departamento como ejemplo de sus habilidades de liderazgo. He manejado con éxito una situación difícil con una compañera de cuarto a través de la comunicación clara y reglas estructuradas. Invitó al comité de vivienda a nuestro departamento para una reunión para mostrarles su sistema. Las tablas codificadas por colores, las reglas escritas a máquina y la libreta de infracciones. Lo presentó todo como si fuera una genio. Así es como se crea armonía en los espacios compartidos, dijo, señalando el manual de la compañera de cuarto de 43 páginas que había creado. Fue entonces cuando decidí postularme para el mismo puesto. Brenda se rió cuando se enteró. Ni siquiera puedes seguir las reglas básicas del DEPA. ¿Cómo podrías manejar la vivienda estudiantil? El debate se llevó a cabo frente a todo el gobierno estudiantil. Brenda fue primero, hablando de su enfoque innovador para la resolución de conflictos, y su historial comprobado de mantener situaciones de vida armoniosas. De hecho, trajo su manual de la compañera de cuarto como evidencia de sus capacidades. Cuando fue mi turno, saqué mi propia documentación. 2 años de fotos, recibos y grabaciones. Me gustaría compartir mi experiencia con el estilo de gestión de Brenda, dije. Les mostré la foto del termostato cerrado con llave en una caja de plástico de la que solo Brenda tenía la llave. La foto mía durmiendo en el sofá, tomada porque ella declaró mi cuarto como área de almacenamiento para su proyecto semestral sin preguntar. Los recibos de todas las multas ilegales que me había cobrado. La grabación de ella admitiendo que deliberadamente me dio contraseñas de Wi-Fi incorrectas para sabotear mis calificaciones. El comité le preguntó a Brenda si esto era cierto. Ella trató de explicar que yo necesitaba estructura, que yo era caótica, que sus reglas eran razonables. Revisemos estas reglas razonables, dije, leyendo de su manual. Regla número 17. Uso del baño restringido a una ventana de 30 minutos entre las 6 y 6:30 am. Los infractores están sujetos a la suspensión del agua caliente. La sala se quedó en completo silencio. Levanté la vista del manual y vi a cada miembro del comité mirando a Brenda con caras que mostraban que no podían creer lo que estaban escuchando. Algunos tenían la boca ligeramente abierta, otros negaban lentamente con la cabeza.
La cara de Brenda se puso colorada y se movió en su silla, apretando los reposabrazos tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Ella sabía que esto no estaba yendo como lo planeó. Brenda se aclaró la garganta y se enderezó, tratando de parecer segura de nuevo. Explicó que la estructura era necesaria cuando vivías con alguien que carecía de habilidades básicas de organización. Su voz sonó a la defensiva en lugar de tranquila como antes. Seguía mirando de reojo a los miembros del comité tratando de hacer contacto visual, pero la mayoría miraba sus notas o a mí. Ricardo se inclinó hacia adelante y le pidió que aclarara por qué las reglas solo me aplicaban a mí y no a ella. Brenda tartamudeó por un segundo. Luego dijo algo sobre estándares diferentes para personas diferentes basados en la responsabilidad demostrada. Un par de miembros del comité intercambiaron miradas. Saqué mi teléfono y me desplacé hasta la foto que tomé el mes pasado. La levanté para que todos pudieran ver el termostato cerrado dentro de una caja de plástico transparente con un candado. Los miembros del comité se inclinaron para mirar la pantalla. Laura preguntó por qué era necesario este nivel de control. Expliqué que Brenda afirmaba que yo no entendía la eficiencia energética, pero en realidad solo quería control total sobre la temperatura de nuestro departamento. Les conté cómo lo mantenía a 16 grados todo el invierno, y yo tenía que dormir con sudadera y 2 cobijas. Brenda trató de interrumpir, pero Ricardo levantó la mano para detenerla. El comité comenzó a disparar preguntas a Brenda una tras otra. Le preguntaron sobre reglas específicas y por qué pensaba que eran razonables. Brenda seguía tratando de enmarcar todo como respuestas razonables a mi comportamiento. Usó palabras como rendición de cuentas y respeto mutuo y estándares de vida, pero cuando le pidieron ejemplos de lo que hice para justificar un horario de baño, no pudo dar nada concreto. Solo hizo afirmaciones vagas sobre mi falta de consideración y cómo yo no respetaba su rutina. Un miembro del comité preguntó cuál era mi rutina y Brenda se quedó callada por unos segundos antes de decir que no lo sabía. Saqué las fotos de los recibos en mi teléfono y las pasé alrededor de la mesa. 100 pesos por dejar un plato en el fregadero por más de una hora. 200 pesos por olvidar cerrar la puerta. 400 pesos cuando mi alarma la despertó a las 7 de la mañana. Los miembros del comité se veían impactados mientras se desplazaban por las imágenes. Ricardo señaló que cobrar multas no es legal entre compañeras de cuarto. Brenda insistió en que era solo un sistema que acordamos, una forma de mantener la rendición de cuentas. Me reía a carcajadas antes de poder detenerme. El sonido resonó en la sala tranquila. Les dije que nunca había aceptado nada, que Brenda simplemente comenzó a multarme y me amenazó con echarme si no pagaba. Mauricio se levantó de su asiento entre el público. Le dijo al comité que había sido testigo de que el novio de Brenda, Mateo, vivía en el departamento a tiempo completo, mientras que yo necesitaba 48 horas de aviso por escrito para que alguien me visitara. Dijo que Mateo estaba allí cada vez que él iba, comiendo comida del refrigerador, usando la regadera, durmiendo en el cuarto de Brenda. Otros estudiantes en el público comenzaron a asentir. Una chica que reconocí de mi clase de biología levantó la mano y dijo que una vez intentó visitarme sin el aviso y Brenda no la dejó entrar al departamento. La cara de Brenda se puso aún más roja, y comenzó a golpear el pie rápidamente contra el suelo. Abrí la aplicación de notas de voz en mi teléfono y encontré la grabación de hace 3 meses. Le di a reproducir y la voz de Brenda salió por el altavoz. Me estaba diciendo que me dio la contraseña de Wi-Fi incorrecta a propósito porque yo estaba usando demasiado ancho de banda transmitiendo videos para la clase. Su voz grabada sonaba molesta, casi orgullosa de lo que había hecho. Las caras de los miembros del comité cambiaron por completo. Ahora se veían genuinamente impactados en lugar de solo preocupados. Uno de ellos le preguntó a Brenda si entendía que sabotear mi acceso a Internet podría haber afectado mis calificaciones y mi situación académica. Brenda abrió la boca, pero no salió nada por unos segundos. Toda la estrategia de Brenda cambió en ese momento. Comenzó a atacar mi carácter en lugar de defender sus reglas. Dijo que yo era desorganizada, irresponsable e imposible de soportar, razón por la cual ella necesitaba reglas tan estrictas en primer lugar. Le dijo al comité que yo dejaba tiradero por todas partes, nunca recogía mis cosas y no tenía concepto de espacio compartido. Su voz se hizo más fuerte y más rápida mientras hablaba. Pero entonces Isabel levantó la mano desde el público. Se puso de pie y le dijo al comité que había trabajado conmigo en múltiples proyectos grupales y que yo era de hecho muy confiable y organizada. Dijo que siempre cumplía con los plazos, mantenía notas detalladas y era una de las personas más fáciles con las que había colaborado. Otros estudiantes asintieron de nuevo. La directora de vivienda habló por primera vez desde que comenzó el debate. Pidió ver la libreta de infracciones de Brenda. Brenda dudó, sosteniendo la libreta contra su pecho. La directora preguntó de nuevo, y Brenda se la entregó lentamente. La directora la abrió y comenzó a hojear las páginas. Su expresión cambió mientras leía. Pasó de neutral a preocupada a casi enojada. Hizo notas en su portapapeles mientras leía, su pluma moviéndose rápidamente sobre el papel. La sala permaneció en completo silencio, excepto por el sonido de las páginas al pasar. Brenda se quedó congelada en su silla, observando a la directora leer 2 años de quejas documentadas. Le mostré al comité una foto más. Esta mostraba mi área de almacenamiento asignada en nuestro departamento. Un pequeño estante en el refri que apenas cabía un cartón de leche y algunas sobras. Un gabinete en la cocina que tal vez podía contener 5 cajas de comida. Deslicé a la siguiente foto que mostraba los gabinetes cerrados de Brenda ocupando el resto de la cocina.
Laura preguntó cómo se suponía que yo guardaría comestibles o cocinaría con un acceso tan limitado. Les dije que ese era exactamente el punto. Brenda quería que yo sintiera que no pertenecía a mi propia casa. Solo se me permitía existir en los pequeños espacios que ella me daba. Los miembros del comité comenzaron a susurrar entre ellos. Ricardo se inclinó en su silla y miró directamente a Brenda. Le preguntó si pensaba que su estilo de gestión funcionaría para toda la vivienda estudiantil. Brenda se enderezó y asintió sin dudar. Dijo que las reglas claras y las consecuencias reales crean armonía en los espacios compartidos. Dijo que los estudiantes necesitan estructura y rendición de cuentas para vivir juntos con éxito. Su voz sonaba segura, como si realmente creyera lo que estaba diciendo. La sala se quedó en completo silencio. Nadie se movió ni habló por lo que pareció una eternidad. Observé a los miembros del comité intercambiar miradas entre sí. Sus caras mostraban algo entre preocupación y alarma. Los ojos de Laura estaban abiertos y su boca ligeramente entreabierta. La directora de vivienda dejó de escribir en su portapapeles y solo miró a Brenda. Me di cuenta de que finalmente estaban entendiendo lo que yo había estado tratando de explicar. Estaban viendo que darle poder a Brenda sobre otros estudiantes sería peligroso. Ella no quería ayudar a la gente a vivir junta en paz. Quería control y la autoridad para imponer su visión de cómo debían ser las cosas. Ricardo se aclaró la garganta y dijo que pasarían a las declaraciones de clausura. Brenda fue primero de nuevo. Habló sobre estructura y organización y lo importante que era tener expectativas claras. Sostuvo su manual de la compañera de cuarto y lo llamó un modelo para la convivencia compartida exitosa. Dijo que los estudiantes necesitaban guía y liderazgo para navegar los desafíos de los espacios comunes. Su voz era firme, pero noté que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el manual. Cuando fue mi turno, me puse de pie y miré a los miembros del comité. Hablé sobre respeto e igualdad. Dije que vivir con alguien no debería sentirse como ser controlado por esa persona. Dije que todos merecen sentirse seguros y valorados en su propia casa. Expliqué que las buenas políticas de vivienda protegen a los estudiantes exactamente del tipo de trato que yo había experimentado. Dije que necesitábamos líderes que entendieran que el poder nunca debe usarse para hacer que otros se sientan pequeños o atrapados. Mi voz se hizo más fuerte mientras hablaba. No estaba leyendo notas ni tratando de sonar impresionante. Solo estaba diciendo lo que realmente creía. Cuando terminé, el aplauso comenzó de inmediato. Fue fuerte y sostenido, y mucho más entusiasta que el aplauso cortés que había recibido Brenda. Los estudiantes de la fila de atrás se pusieron de pie. Más gente se unió hasta que la mayoría del público estaba de pie. Sentí que mi cara se calentaba y mis ojos comenzaron a arder con lágrimas que me negué a dejar caer. Caminar de regreso a nuestro departamento se sintió como moverse a través de un sueño donde todo se veía normal, pero nada se sentía bien. Brenda caminó unos 3 metros por delante de mí. No volteaba ni disminuía la velocidad ni reconocía que yo estaba allí. El silencio entre nosotras era diferente a todos los otros silencios que habíamos compartido. Antes, su silencio había sido una herramienta que usaba para hacerme sentir culpable o equivocada. Este silencio venía de que ella ya no tenía control. Ella era la que se sentía impotente ahora, y podía sentir su enojo como el calor que sale del pavimento en verano. Sus hombros estaban rígidos y sus pasos golpeaban la acera con más fuerza de lo necesario. Llegamos a nuestro edificio, y ella abrió la puerta de golpe sin sostenérmela. La agarré antes de que se cerrara en mi cara. Subió las escaleras de 2 en 2, aunque vivíamos en el 3er piso. Cuando llegué a la puerta de nuestro departamento, ella ya estaba dentro con la puerta de su cuarto cerrada. Me quedé en la sala mirando todas sus tablas y reglas todavía pegadas a varias superficies. Se veían diferentes ahora. Antes habían parecido oficiales e intimidantes. Ahora solo se veían tristes, controladoras y un poco patéticas. Le envié un mensaje a Mauricio preguntando si podía quedarme en su casa. Él respondió de inmediato diciendo que claro y que pediría pizza. Agarré mi mochila y metí ropa para mañana, mi laptop y el cargador del teléfono. Mis manos temblaban mientras empacaba. Seguía mirando de reojo la puerta cerrada de Brenda, esperando que saliera a confrontarme. El departamento se sentía peligroso de una manera que nunca antes lo había hecho. Todos esos meses viviendo bajo sus reglas me había sentido atrapada y controlada, pero no realmente insegura. Ahora no sabía qué podría hacer. La había humillado frente a todos los que importaban en el campus. Destruí la imagen que había pasado años construyendo. La gente como Brenda no aceptaba ese tipo de derrota en silencio. Me fui rápidamente y le envié un mensaje a Mauricio diciendo que ya iba en camino. Su departamento estaba a solo unas cuadras. Cuando abrió la puerta, me dio un abrazo sin decir nada. Nos sentamos en su sofá y comimos pizza directamente de la caja. Puso una película de acción, pero yo no podía concentrarme en ella. Mi cerebro seguía reproduciendo el debate. La expresión en el rostro de Brenda cuando la gente comenzó a aplaudirme. Las caras de los miembros del comité cuando se dieron cuenta de cómo era ella realmente. Me pregunté si había ido demasiado lejos. Si exponerla tan públicamente fue cruel o necesario, o ambas cosas. Mauricio notó que yo estaba mirando la televisión sin verla realmente. Me preguntó si estaba bien. Dije que no lo sabía. Me dijo que hice lo correcto y que a Brenda había que detenerla antes de que obtuviera poder real sobre otros estudiantes. Quería creerle, pero una parte de mí todavía se sentía culpable. Mi teléfono vibró temprano a la mañana siguiente.
Era un mensaje de texto de Isabel. Dijo que todos estaban hablando del debate. Dijo que la mayoría de la gente estaba impactada porque nunca se dieron cuenta de lo que Brenda me estaba haciendo. Dijo que varios de nuestros amigos en común se sentían mal por no tomar mis quejas en serio antes. Dijo que pensaron que yo solo estaba exagerando por cosas normales de compañeras de cuarto. Ahora entendían que era realmente serio. Leí el mensaje 3 veces. Una parte de mí se sintió aliviada de que la gente por fin me creyera. Otra parte se sintió enojada de que se necesitara un espectáculo público para que a alguien le importara. Ya había intentado contárselo a la gente antes. Mencionaba las reglas de Brenda a mis amigos casualmente, probando a ver si les parecía raro. Siempre se reían o decían que las situaciones de compañeras eran complicadas o sugerían que yo era la preocupada y apoyadora. Le respondí a Isabel agradeciéndole por avisarme. Me preguntó si estaba bien y si necesitaba algo. Dije que me quedaría en casa de Mauricio por ahora. Se ofreció a traerme café más tarde antes de clase. Dije que sería agradable. Tenía que volver al departamento en algún momento para recoger mis cosas para clase. Mauricio se ofreció a acompañarme, pero dije que estaría bien. No estaba segura de que fuera cierto, pero tampoco quería parecer asustada de mi propia compañera. El departamento estaba tranquilo cuando abrí la puerta. El cuarto de Brenda todavía estaba cerrado. Entré a la cocina para agarrar una barra de cereal y me detuve. El refrigerador estaba vacío. Todas las reglas escritas de Brenda se habían ido. Miré alrededor y vi que sus tablas también habían sido retiradas de las paredes. La sala se veía extraña y vacía sin sus horarios codificados por colores y sus sistemas de seguimiento de infracciones. Abrí el gabinete donde guardaba mi comida. Mi único estante designado todavía estaba allí, pero se veía más grande de alguna manera. Todo el departamento se sentía diferente sin sus sistemas de control visibles por todas partes. Me di cuenta de cuánto espacio físico había ocupado su necesidad de dominio. Incluso cuando ella no estaba en una habitación, su presencia había estado allí en todas esas reglas, tablas y expectativas publicadas. Ahora era solo un departamento normal, con paredes normales y gabinetes normales. Agarré mis libros de texto de mi cuarto y me dirigía hacia la puerta cuando la puerta de la habitación de Brenda se abrió. Estaba parada en el umbral en pijama y su cabello estaba desordenado como si no hubiera dormido. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Me miró y dijo que traicioné su confianza. Dijo que tomé problemas privados de compañeras de cuarto y los hice públicos. Dijo que arruiné su reputación en el campus y destruí todo por lo que había trabajado. Su voz se hizo más fuerte mientras hablaba. Dijo que podríamos haber resuelto las cosas entre nosotras, pero que elegí humillarla en su lugar. Dijo que yo era vengativa y cruel y que la hice parecer un monstruo cuando todo lo que intentó hacer fue crear estructura. Sentí que mi enojo aumentaba mientras hablaba. Le dije que ella arruinó su propia reputación al tratarme como una prisionera en mi propia casa durante 2 años. Dije que sus reglas no se trataban de estructura, se trataban de control. Dije que me hizo sentir pequeña, equivocada y atrapada todos los días. Dije que no traicioné su confianza porque ella nunca confió en mí en primer lugar. Solo quería dominarme. Mi voz temblaba, pero seguía hablando. Le dije que otros estudiantes merecían saber qué clase de persona era realmente antes de darle poder sobre su vivienda. Se quedó allí mirándome con la boca abierta. Luego se dio la vuelta y volvió a su cuarto, y cerró la puerta con tanta fuerza que los cuadros vibraron en las paredes. Salí del departamento, y mis manos temblaban, tanto que apenas podía cerrar la puerta con llave detrás de mí. Estaba sentada en la biblioteca tratando de estudiar cuando alguien me tocó el hombro. Era nuestra asistente residencial, AR. Me preguntó si podíamos hablar en privado. Fuimos a una de las pequeñas salas de estudio y cerró la puerta. Dijo que se había enterado del debate y quería ver cómo estaba. Me preguntó si me sentía segura en mi departamento. No supe cómo responder a eso. Se sentó frente a mí y dijo que necesitaba ser honesta sobre algo. Dijo que había recibido quejas sobre mi situación de vida con Brenda durante los últimos 2 años. Múltiples quejas de diferentes personas que habían notado que algo andaba mal, pero cada vez que intentaba darle seguimiento, Brenda hacía que pareciera que yo era el problema. Brenda le mostraba las reglas y explicaba que yo era difícil y desorganizada y que ella solo estaba tratando de mantener estándares básicos. La AR dijo que lamentaba no haber investigado con más cuidado. Dijo que debería haber hablado conmigo directamente en lugar de simplemente aceptar la versión de los hechos de Brenda. Dijo que ahora se sentía mal por eso. Le dije que estaba bien, pero honestamente me sentí un poco enojada. ¿Cuántas personas habían notado que algo andaba mal, pero decidieron creerle a Brenda en lugar de ver cómo estaba yo? La AR volvió a preguntar si me sentía segura. Dije que no estaba segura. Sacó unos papeles de su carpeta. La AR explicó que yo podía solicitar un traslado de vivienda de emergencia si necesitaba mudarme antes de que terminara el semestre. Dijo que normalmente había tarifas y complicaciones. Pero dadas las circunstancias, la oficina de vivienda eximiría todo. Me entregó el papeleo y dijo que solo saber que tenía opciones hizo que algo apretado en mi pecho se aflojara. Durante 2 años, me había sentido atrapada porque romper el contrato costaría miles de pesos que no tenía. Brenda también lo había sabido. Ella había sabido que yo estaba atrapada y había usado ese conocimiento para apretar su control. Ahora tenía una salida que no me destruiría financieramente. Tomé los papeles y le di las gracias a la AR. Me dio su número de celular personal y me dijo que llamara si algo sucedía o si me sentía insegura.
Dijo que revisaría más regularmente a partir de ahora. Después de que se fue, me senté en la sala de estudio y miré el papeleo de transferencia. Mis manos ya no temblaban. Mauricio apareció en la biblioteca con café y preguntó cómo estaba. Le mostré los papeles de transferencia de vivienda. Dijo que eso era genial y preguntó si iba a solicitarlos. Dije que probablemente, pero que quería documentar todo en el departamento primero. Preguntó a qué me refería. Le expliqué que Brenda podría intentar culparme por daños o afirmar que rompí cosas cuando nos mudáramos. Quería pruebas del estado actual de todo, especialmente de todos sus sistemas de control. Mauricio entendió de inmediato. Dijo que deberíamos ir a hacer eso ahora mismo mientras Brenda probablemente estaba en clase. Caminamos de regreso a mi departamento y abrí la puerta con cuidado, escuchando para asegurarme de que no hubiera nadie en casa. El departamento estaba vacío. Mauricio sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos. Fotografió los gabinetes cerrados en la cocina con su candado de combinación todavía puesto. Tomó fotos de la caja de plástico alrededor del termostato de la que solo Brenda tenía la llave. Fotografió mis pequeñas áreas designadas. Un estante en el refri y un pequeño gabinete en comparación con todo el espacio que Brenda controlaba. Tomó fotos de la puerta cerrada de su cuarto y del horario del baño todavía publicado dentro del baño. Documentó todo metódicamente mientras yo estaba allí mirando. Me dijo que debía enviarme estas fotos por correo electrónico a mí misma ahora mismo, para tenerlas guardadas en varios lugares. Hice eso mientras él tomaba más fotos. Sugirió que podría necesitar esta evidencia si Brenda intentaba algo cuando finalmente nos mudáramos. Me di cuenta de que tenía razón. Este era exactamente el tipo de cosa que Brenda haría. Volví a casa de Mauricio después de tomar todas esas fotos y mi teléfono vibró en mi bolsillo. El nombre de mamá iluminó la pantalla. Contesté e inmediatamente preguntó si estaba bien, si me sentía segura, si Brenda había hecho algo después del debate. Su voz tenía ese tono de preocupación que me apretó el pecho. Le dije que estaba bien, que me quedaría en casa de Mauricio esta noche solo para ser cautelosa. Dijo que había estado viendo mis redes sociales y vio a gente publicando sobre el debate. Dijo que estaba orgullosa de mí por finalmente enfrentarme a Brenda, pero seguía preguntando si necesitaba volver a casa por unos días. Le dije que no podía faltar a clases ahora mismo. Luego dijo algo que me sorprendió. Se ofreció a ayudarme a romper el contrato de arrendamiento antes de tiempo si necesitaba irme. Dijo que descubriríamos lo del dinero de alguna manera, aunque yo sabía que realmente no lo teníamos. Dijo que mi seguridad importaba más que una multa por el contrato. Sentí que las lágrimas comenzaban y tuve que desviar la mirada de Mauricio, que fingía no escuchar. Le dije a mamá que lo pensaría, que la AR también me había dado algunas opciones. Me hizo prometer que la llamaría todos los días hasta que esto se resolviera. Después de colgar, Mauricio me ofreció una rebanada de pizza y no hizo preguntas, lo cual agradecí. A la mañana siguiente me desperté con 17 mensajes de texto. La mayoría eran de gente que apenas conocía diciendo que se habían enterado del debate. Caminar por el campus hacia mi clase de la mañana se sintió raro porque la gente seguía deteniéndome. Una chica de mi clase de sociología se acercó y dijo que no tenía idea de con lo que estaba lidiando. Dijo que Brenda siempre parecía tan organizada y razonable como si lo tuviera todo bajo control. Un chico que reconocí de la biblioteca dijo que su compañero de cuarto el primer año hizo cosas similares, y que deseaba haber hablado como lo hice yo. Entre clases, revisé el sitio web del gobierno estudiantil y vi que habían publicado un anuncio. El comité de vivienda tomaría su decisión dentro de una semana. Le tomé captura y se la envié a Mauricio, quien dijo que el rumor en sus clases me favorecía. Isabel me envió un mensaje preguntando si quería estudiar juntas más tarde, y dije que sí porque no podía volver al departamento todavía. Me senté en mi clase de la tarde apenas prestando atención, pensando en cuánta gente aparentemente sabía que algo andaba mal, pero nunca dijo nada. Cuando terminó la clase, otra estudiante se acercó y preguntó si yo era la chica del debate de vivienda. Dijo que su amiga vivía en mi edificio y había escuchado a Brenda gritarme a través de las paredes varias veces. No supe qué decir a eso. Esa noche finalmente volví al departamento para agarrar algo de ropa y libros. Abrí la puerta con cuidado, escuchando cualquier sonido de Brenda. El departamento estaba vacío y oscuro. Encendí las luces y noté de inmediato que algunas de sus cosas se habían ido. Su laptop no estaba en la mesa de centro donde solía tenerla. Su chaqueta favorita no estaba colgada junto a la puerta. Entré a la cocina y me di cuenta de que realmente podía usarla sin mirar la hora. Eran pasadas las 8. Abrí el refri y saqué ingredientes para un sándwich, usando el espacio de la barra que había estado prohibido durante 2 años. Preparé comida despacio, deliberadamente, esparciéndolo todo solo porque podía. Luego ajusté el termostato a 22 grados, una temperatura que Brenda nunca permitió porque decía que era un desperdicio. El departamento comenzó a calentarse y me sentí cómoda por primera vez en mucho tiempo. Me di una ducha a las 10 p.m., bajo el agua caliente durante 20 minutos sin preocuparme de que Brenda apagara el calentador o golpeara la puerta. La libertad se sintió extraña, casi incómoda, como si no supiera qué hacer con ella. Me di cuenta de que Brenda debía estar quedándose en casa de Mateo para evitarme. El departamento era mío. Realmente mío. Por primera vez en 2 años. Isabel vino a la tarde siguiente con su libro de texto de bioquímica y una bolsa de papitas. Nos esparcimos en el suelo de la sala, algo que nunca podría haber hecho cuando Brenda la declaraba zona de silencio cuando se le antojaba.
Isabel seguía mirando a su alrededor como si esperara que Brenda apareciera y comenzara a imponer reglas. Le dije que Brenda básicamente estaba viviendo en casa de Mateo ahora. Isabel abrió su libro de texto, pero luego solo me miró. Dijo que me veía diferente, que estaba sonriendo más. Dijo que me veía relajada de una manera que nunca antes había visto. No me había dado cuenta de lo tensa que estaba siempre hasta que ya no tuve que estarlo. De hecho, estudiamos durante 1 hora sin que yo saltara con cada sonido o revisara mi teléfono para ver si Brenda me estaba enviando un mensaje de texto con alguna nueva infracción. Isabel dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que estaba actuando como una persona normal en lugar de alguien que constantemente esperaba la siguiente regla o castigo. Pensé en cuánta energía había estado gastando solo tratando de evitar conflictos, tratando de ser invisible en mi propia casa. Pedimos pizza y la comimos en la sala, y no me preocupé por limpiar de inmediato o poner todo exactamente como Brenda quería. Isabel se rió de algo en su teléfono, y el sonido se sintió demasiado fuerte, y luego me di cuenta de que eso estaba bien ahora. Se permitía el ruido. Se permitía existir. Mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico 2 días después. La directora de vivienda quería reunirse conmigo y con Brenda para discutir nuestra situación de vida, independientemente del resultado de la elección. El correo electrónico decía que el debate había planteado serias preocupaciones sobre la dinámica de poder en nuestro departamento. Dijo que la universidad tenía la responsabilidad de garantizar que todos los estudiantes tuvieran una vivienda segura. Lo leí 3 veces, sin terminar de creerlo. Esto ya no se trataba de la elección, se trataba de lo que Brenda realmente había hecho. Le reenvié el correo electrónico a mi mamá y a Mauricio. Mamá llamó de inmediato y dijo que esto era bueno, que significaba que la universidad se lo estaba tomando en serio. Mauricio dijo que debía documentar todo lo que pudiera recordar antes de la reunión. Comencé a notar incidentes que no había incluido en mi presentación del debate, cosas que casi había olvidado porque se habían vuelto normales. La vez que Brenda me dejó fuera del departamento por llegar a casa 10 minutos después de mi hora de entrada permitida. La vez que tiró mis comestibles porque los había puesto en el estante equivocado. La vez que cambió todos los códigos de las puertas y no me dijo los nuevos durante 2 días. Llené 6 páginas en mi libreta antes de la reunión. La reunión fue en la oficina de la directora de vivienda, una pequeña sala con sillas incómodas y carteles motivacionales sobre la vida en comunidad. Brenda llegó exactamente a tiempo con su atuendo profesional, el que usaba para las presentaciones. Se sentó lo más lejos posible de mí y no me miró ni una sola vez. La directora de vivienda era una mujer de mediana edad con gafas y una pila de carpetas en su escritorio. Nos agradeció por venir y dijo que quería discutir algunas preocupaciones que habían surgido. Luego dijo algo que no esperaba. Dijo que el comportamiento de Brenda constituía acoso y la creación de un ambiente de vida hostil, lo cual violaba las políticas de vivienda universitaria. La cabeza de Brenda se levantó de golpe y comenzó a discutir. Dijo que solo estaba tratando de mantener el orden, que yo necesitaba estructura, que sus reglas eran razonables. La directora levantó la mano y la interrumpió. Dijo que control y orden no son lo mismo. Dijo que cobrar multas, restringir el acceso a áreas comunes y sabotear el acceso a Internet iba mucho más allá de los desacuerdos entre compañeras de cuarto. Dijo que estos eran patrones de comportamiento abusivo. La cara de Brenda se puso roja y comenzó a hablar más rápido, tratando de explicar cada regla, pero la directora seguía interrumpiéndola con violaciones de políticas específicas. Me senté allí viendo cómo las justificaciones cuidadosamente construidas de Brenda se desmoronaban bajo un escrutinio real. La directora se dirigió a mí y dijo que me estaba ofreciendo una transferencia inmediata a un departamento diferente sin penalizaciones ni tarifas. Dijo que podía mudarme tan pronto como quisiera, y que la universidad cubriría cualquier costo. Luego se volvió hacia Brenda y dijo que le sugería encarecidamente que asistiera a capacitación en mediación y a consejería sobre relaciones saludables entre compañeras de cuarto. Brenda parecía furiosa, con las manos apretadas en los reposabrazos. Preguntó qué pasaría si no hacía la capacitación. La directora dijo con calma que la alternativa era la expulsión total de la vivienda universitaria. Brenda aceptó a regañadientes. Acepté la transferencia de inmediato. La directora me entregó el papeleo y dijo que podía comenzar a mudarme cuando estuviera lista. Dijo que alguien de servicios de vivienda me ayudaría si lo necesitaba. Salir de esa oficina se sintió como entrar en un aire diferente. Brenda se fue furiosa hacia el estacionamiento sin decir nada. Me quedé en los escalones y llamé a Mauricio. Comencé a empacar esa misma tarde. Mauricio e Isabel aparecieron con cajas y cinta. Trabajamos en mi cuarto sistemáticamente y me sentí más ligera con cada caja que llenaba. Isabel encontró algunas de mis cosas que Brenda había confiscado a lo largo de los años escondidas en la parte de atrás del closet del pasillo. Mi taza favorita que Brenda dijo que había perdido. Libros que Brenda afirmó que dejé en áreas comunes. Incluso las galletas caseras que me había mandado mi mamá. Rancias ahora, pero aún en su recipiente, escondidas detrás de los abrigos de invierno de Brenda. Mauricio llevó cajas a su auto mientras Isabel y yo envolvimos platos y doblamos ropa. Nos estábamos riendo de algo tonto, haciendo bromas sobre las ridículas reglas de Brenda, y me di cuenta de que esta era la primera vez que tenía amigos sin sentirme ansiosa. Pedimos comida china y la comimos sentados en mi piso rodeados de cajas medio empacadas. Mauricio hizo una imitación de Brenda presentando su manual en el debate, e Isabel se rió tan fuerte que se atragantó con sus fideos. Mudarme se sintió menos como un final, y más como finalmente comenzar algo que debería haber tenido todo el tiempo.
Mi nuevo departamento era más pequeño, y los muebles definitivamente más viejos. El sofá tenía una mancha en un cojín y los gabinetes de la cocina no cerraban del todo bien, pero era mío. Nadie más tenía llaves. Nadie más ponía reglas sobre cuándo podía cocinar o ducharme o tener amigos. Me senté en ese sofá manchado la primera noche después de que Mauricio e Isabel se fueron y simplemente respiré. El silencio se sintió diferente aquí. No opresivo ni controlado, solo tranquilo. Podía escuchar mis propios pensamientos sin estar constantemente monitoreando los pasos de Brenda o escuchando su desaprobación. Me levanté y ajusté el termostato a exactamente la temperatura que quería. Abrí el refri y puse mi comida donde cupiera. Me di una ducha a las 11 p.m., solo porque se me antojó. Luego me preparé un té y me senté de nuevo en el sofá y me di cuenta de que no podía recordar la última vez que me había sentido tan tranquila. La ausencia de vigilancia constante, la ausencia de juicio y reglas arbitrarias, se sintió como algo físico que se levantaba de mis hombros. Ricardo llamó 3 días después. Yo estaba en mi nuevo departamento organizando mi librero cuando sonó mi teléfono. Dijo que tenía noticias sobre la elección. El gobierno estudiantil había anunciado los resultados. Ganó la posición de presidenta de vivienda por un margen significativo. Ricardo dijo que el comité fue unánime en su decisión después de ver cómo manejé una situación difícil con gracia y argumentos basados en evidencia. Dijo que estaban impresionados por cómo documenté todo y lo presenté claramente en lugar de solo quejarme. Dijo que pensaban que ese tipo de atención cuidadosa al detalle y la justicia era exactamente lo que necesitaba la vivienda estudiantil. Le di las gracias y colgué. Luego me senté en mi sofá porque sentía las piernas temblorosas. Realmente había ganado. No solo escapado de Brenda, sino ganado algo por lo que trabajé. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de felicitación de gente que apenas conocía. Mauricio envió un GIF de alguien celebrando. Isabel envió 3 signos de exclamación. Mi mamá llamó llorando lágrimas de felicidad. Y miré alrededor de mi pequeño departamento con sus muebles viejos y sofá manchado. Y sentí algo que no había sentido en 2 años. Me sentí orgullosa de mí misma. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró mientras estaba haciendo café en mi nueva cocina. El nombre de Brenda iluminó la pantalla con un mensaje de texto que se extendía a través de múltiples burbujas. Dijo que robé el puesto a través de manipulación y mentiras. Dijo que todos eventualmente verían a través de mi acto de víctima. Dijo que yo era una serpiente que traicionó su confianza y arruinó su reputación para mi propio beneficio. Las palabras seguían llegando. Acusación tras acusación. Afirmando que yo era demasiado incompetente para manejar la responsabilidad y que fracasaría espectacularmente en un mes. Leí el mensaje completo 2 veces, sintiendo cómo mi estómago se apretaba con cada oración. Hace 2 años habría respondido de inmediato, defendiéndome y tratando de explicar. Habría pedido perdón por hacerla quedar mal, aunque ella misma lo hizo. Pero había aprendido algo durante esos 2 años de andar con mucho cuidado y documentar cada interacción. Interactuar con ella solo alimentaba el ciclo. Ella quería una reacción, quería que yo discutiera para poder manipular mis palabras y hacerse la víctima a ella misma. En su lugar, tomé una captura de pantalla de toda la conversación, la guardé en una carpeta en mi teléfono etiquetada como evidencia y dejé mi taza de café sobre el mostrador sin posavasos ni reglas de colocación designadas. El silencio en mi departamento se sintió diferente ahora, pacífico, en lugar de opresivo. La oficina de la directora de vivienda estaba en el 3er piso del edificio de servicios estudiantiles. Solo había estado allí una vez antes, cuando presenté una queja sobre Brenda que no llegó a nada. La directora se sentó detrás de un escritorio cubierto de solicitudes de vivienda y manuales de políticas. Sonrió cuando entré y me indicó la silla frente a ella. Pasamos 1 hora hablando sobre conflictos de compañeras de cuarto y desequilibrios de poder. Le expliqué cómo las tácticas de control de Brenda escalaron gradualmente durante 2 años hasta que no reconocí lo mal que se habían puesto las cosas. La directora tomó notas mientras yo describía los candados del termostato, los horarios del baño, las multas ilegales y el sabotaje de la contraseña de Wi-Fi. Hizo preguntas sobre señales de advertencia y puntos de intervención. ¿Cuándo comenzó el comportamiento a ser problemático? ¿Qué me habría ayudado a reconocerlo antes? ¿Cómo podrían los AR identificar estos patrones antes de que escalaran? Sugerí mecanismos de denuncia más claros que no requirieran que los estudiantes probaran que su compañero de cuarto los estaba lastimando deliberadamente. Revisiones mensuales para todas las situaciones de vida compartida en lugar de esperar quejas. Capacitación para el personal de vivienda sobre gaslighting y tácticas de manipulación emocional. La directora lo escribió todo, y dijo que había estado pensando en actualizaciones de políticas durante meses, pero que necesitaba una perspectiva estudiantil para que fueran efectivas. Me preguntó si estaría dispuesta a ayudar a redactar nuevos protocolos, y dije que sí de inmediato. Mauricio me envió un mensaje de texto esa tarde diciendo que estaba organizando una cena de celebración en su departamento. Cuando llegué esa noche, Isabel ya estaba allí junto con otros 5 amigos de nuestra especialidad. Alguien había pedido pizza y colgado una pancarta que decía "Felicidades" con letras torcidas en la pared de la sala. La gente seguía levantando sus bebidas y brindando por mi coraje. Preguntaron cómo me mantuve cuerda durante 2 años viviendo bajo el control de Brenda.
Me senté en el sofá de Mauricio con un plato de papel equilibrado en mi rodilla y admití que hubo momentos en que pensé que yo era el problema. Momentos en que creí que tal vez realmente era tan difícil y caótica como afirmaba Brenda. Momentos en que me pregunté si otras personas pensarían que sus reglas eran razonables y que yo solo estaba exagerando. Isabel puso su mano en mi hombro y dijo: el gaslighting es difícil de reconocer cuando lo estás viviendo. Dijo que Brenda pasó 2 años convenciéndome de que mis percepciones eran incorrectas y mis reacciones inapropiadas. Mauricio agregó que el aislamiento es parte de cómo las personas controladoras mantienen el poder, y todos alrededor de la sala asintieron de acuerdo. Contaron historias sobre cómo notaron que yo parecía estresada o retraída, pero no se dieron cuenta de lo grave que era la situación. Una amiga dijo que pensó que yo solo estaba ocupada con las clases. Otro asumió que yo era callada por naturaleza y no quería entrometerse. La culpa en sus voces me hizo darme cuenta de lo efectivamente que Brenda me había separado de mi sistema de apoyo. Pero estaban aquí ahora, celebrando conmigo. Y eso importaba más que el tiempo que habíamos perdido. Me encontré con Mateo fuera de la biblioteca 3 días después. Él caminaba hacia la entrada mientras yo salía con un brazo lleno de libros para mi trabajo de investigación. Ambos nos detuvimos cuando nos vimos y el silencio incómodo se extendió entre nosotros. Luego dijo que quería disculparse. Dijo que había estado pensando en cómo vivió en nuestro departamento de gorra durante meses mientras a mí me cobraban multas por dejar platos en el fregadero. Dijo que ahora se daba cuenta de lo mal que estuvo toda la situación y que debería haber hablado. Cambié los libros en mis brazos y le dije que apreciaba eso. Explicó que Brenda hacía que todo pareciera tan razonable en ese momento. Decía que yo era difícil de sobrellevar y necesitaba estructura, y él le creía porque ella parecía tan organizada y controlada. Dijo que se siente culpable por beneficiarse de sus dobles estándares sin cuestionarlos. Le dije que así es como funciona la manipulación. Hace que lo irrazonable parezca lógico, hasta que das un paso atrás y miras el panorama completo. Hablamos por unos minutos más sobre cómo le estaba yendo a Brenda ahora, y él admitió que su relación está tensa porque ella no deja de quejarse de cómo yo arruiné todo. Dijo que está empezando a ver los patrones sobre los que intenté advertirle. Nos despedimos y caminé de regreso a mi departamento pensando en cuánta gente convenció Brenda de que yo era el problema. Mi teléfono sonó esa noche mientras estaba estudiando en la mesa de mi cocina. La AR de mi antiguo edificio estaba llamando para decirme que estaba implementando nuevos procedimientos de revisión para las situaciones de compañeras de cuarto. Explicó que enterarse de lo que pasó con Brenda y yo la hizo darse cuenta de lo fácil que es pasar por alto el comportamiento controlador cuando la persona que lo hace parece responsable y organizada. Está exigiendo reuniones individuales mensuales con cada residente ahora en lugar de solo responder a quejas. Está haciendo preguntas específicas sobre quién controla los recursos compartidos, si ambas compañeras se sienten cómodas en las áreas comunes y si hay reglas que solo se aplican a una persona. Quiere detectar estos patrones antes de que escalen al nivel que yo experimenté. Le agradecí por tomar medidas, y ella se disculpó por no haber visto las señales antes. Dijo que Brenda siempre fue educada y servicial durante las reuniones de piso, mientras que yo parecía estresada y retraída, por lo que asumió que yo solo estaba teniendo dificultades con la escuela. No se dio cuenta de que el estrés venía de mi situación de vida. Hablamos sobre señales de advertencia y focos rojos, y le prometí enviarle las notas de mi reunión con la directora de vivienda. A la semana siguiente comencé a trabajar en una propuesta para una declaración de derechos de las compañeras de cuarto. Me senté en la cafetería del campus con mi laptop abierta y redacté un documento que establecía expectativas básicas para los espacios de vida compartidos. Todo residente tiene derecho a acceder a las áreas comunes sin permiso ni horarios. Todo residente tiene derecho a ajustar los termostatos y usar electrodomésticos sin candados ni restricciones. Todo residente tiene derecho a tener invitados con aviso razonable, no con solicitudes escritas de 48 horas. Todo residente tiene derecho a acceder a Wi-Fi y servicios públicos sin interferencia. Ningún residente puede cobrar multas o penalizaciones a otro residente. Ningún residente puede crear reglas que solo se apliquen a su compañero de cuarto. Incluí una sección sobre procedimientos de denuncia que no requerían que los estudiantes probaran un daño deliberado antes de obtener ayuda. Agregué lenguaje sobre intervención temprana y servicios de mediación. El documento creció a 12 páginas cuando terminé. Se lo envié a la directora de vivienda y ella respondió en 1 hora diciendo que le encantaba la idea y que quería presentarla a la administración. Me preguntó si estaría dispuesta a hablar en la próxima reunión del comité de vivienda para explicar por qué estas protecciones eran necesarias. Dije que sí, aunque la idea de hablar sobre el comportamiento de Brenda frente a más gente me dolía el estómago. 2 semanas después, la directora de vivienda me llamó a su oficina de nuevo. Cerró la puerta y me dijo algo confidencial. Brenda había abandonado su capacitación en mediación después de solo 2 sesiones. La consejera que dirigía el programa dijo que Brenda se negó a reconocer cualquier falta y pasó ambas sesiones culpándome por ser demasiado sensible y hacer todo difícil. Insistió en que sus reglas eran razonables y necesarias y no podía entender por qué todos la estaban tratando como si hubiera hecho algo malo. La directora de vivienda dijo que esto confirmó sus preocupaciones sobre la capacidad de Brenda para reconocer los desequilibrios de poder y los patrones de relación no saludables. No me sorprendió, pero me sentí aliviada sabiendo que ya no tenía que lidiar con ella.
La directora me aseguró que a Brenda no se le permitiría ocupar ningún puesto de liderazgo en vivienda hasta que completara el programa de mediación completo y demostrara comprensión de la dinámica saludable entre compañeras de cuarto. Me preguntó cómo me estaba ajustando a mi nuevo departamento y le dije que se sentía como si finalmente pudiera respirar. Mis calificaciones de mitad de semestre llegaron a la semana siguiente y cada una había mejorado con respecto al semestre anterior. Mi profesora de sociología me dio una A en mi trabajo de investigación y escribió una nota diciendo que mi análisis fue exhaustivo y bien respaldado. Mi calificación de estadística saltó de C a B+. Incluso mi clase más difícil mostró mejoría. Me quedé mirando las calificaciones en la pantalla de mi laptop y me di cuenta de cuánta energía había estado gastando solo en sobrevivir a mi situación de vida. Ahora que no estaba constantemente estresada por las reglas del departamento y podía acceder a Wi-Fi cuando lo necesitaba, realmente tenía espacio mental para estudiar y hacer tareas. Mi profesora de sociología me detuvo después de clase un día y comentó que yo parecía mucho más comprometida en las discusiones que al principio del semestre. Dijo que mis contribuciones eran reflexivas y mostraban que realmente estaba pensando en el material en lugar de solo seguir los pasos. Le di las gracias y no mencioné que la diferencia era dormir en un departamento donde nadie monitoreaba cada uno de mis movimientos. Isabel y yo comenzamos a almorzar juntas 2 veces por semana entre clases. Nos sentábamos en el sindicato estudiantil con sándwiches y café y hablábamos de todo, desde tareas hasta planes de fin de semana. Una tarde me dijo que notó que algo andaba mal el año pasado, pero que no sabía cómo ayudar. Dijo que yo siempre parecía ansiosa y retraída, como si estuviera cargando un peso que nadie más podía ver. Quería preguntar qué estaba pasando, pero le preocupaba extralimitarse o empeorar las cosas. Hablamos sobre cómo el aislamiento es parte de cómo las personas controladoras mantienen el poder. Brenda me hizo sentir que mis problemas no eran lo suficientemente serios como para molestar a nadie. Me hizo dudar de mis propias percepciones hasta que dejé de confiar en mí misma lo suficiente como para buscar ayuda. Isabel dijo que ahora prestaría atención si veía patrones similares en otras amistades. Prometió hablar si alguien que le importaba comenzaba a mostrar esos mismos signos de aislamiento y autoduda. Tener esta conversación me hizo sentir menos sola en lo que había experimentado. También me hizo darme cuenta de lo importante que es preguntar cómo están las personas incluso cuando dicen que todo está bien. El periódico estudiantil me contactó 3 días antes de la semana de finales para solicitar una entrevista sobre la campaña de presidenta de vivienda y mis propuestas de política. El editor explicó que querían hacer un reportaje sobre la defensa de los estudiantes y la declaración de derechos de las compañeras de cuarto. Me quedé mirando el correo electrónico durante 20 minutos tratando de decidir si responder. Una parte de mí quería seguir adelante y dejar de hacer que mi experiencia con Brenda fuera tan pública. Pero otra parte sabía que compartir mi historia podría ayudar a otros estudiantes a reconocer el comportamiento controlador en sus propias situaciones de vida. Llamé a Mauricio para pedir su opinión y dijo que debería hacer la entrevista. Dijo que mi experiencia podría evitar que otra persona pasara 2 años pensando que era el problema cuando en realidad estaba siendo manipulada. Me recordó que varios estudiantes ya se habían acercado en privado para agradecerme por hablar en el debate. Acepté la entrevista y la programé para la semana siguiente después de mi último examen final. La entrevista ocurrió 2 días después en una pequeña sala de conferencias en la oficina del periódico estudiantil. El reportero era un joven llamado Noé que parecía genuinamente interesado en el lado de la política de las cosas en lugar de solo el drama. Pasé la mayor parte de la hora hablando sobre la propuesta de la Declaración de Derechos de las Compañeras de Cuarto y cómo crearía sistemas de denuncia más claros para los estudiantes en malas situaciones de vida. Preguntó sobre mi experiencia con Brenda, pero mantuve esas respuestas cortas y me centré en lo que aprendí en lugar de detalles específicos. El artículo salió 3 días después con una foto mía parada afuera de la oficina de vivienda. El titular decía: Nueva presidenta de vivienda aboga por los derechos de las compañeras de cuarto en negritas en la parte superior de la primera página. El artículo explicaba los cambios de política que estaba proponiendo e incluía una columna con información sobre recursos para estudiantes que lidiaban con compañeras de cuarto controladoras o situaciones domésticas. Mauricio me envió una foto del periódico con 3 emojis de fuego y las palabras: Ahora eres famosa. Mi bandeja de entrada de correo electrónico se llenó a las pocas horas de que el artículo se publicara en línea. Estudiantes que nunca había conocido me estaban enviando mensajes sobre sus propias situaciones de compañeras de cuarto. Una estudiante de segundo año llamada Ana describió cómo su compañera monitoreaba sus llamadas telefónicas y se enojaba si hablaba demasiado a menudo con su familia. Otro estudiante explicó que su compañero de cuarto había creado un sistema de puntos donde las infracciones llevaban a que le tiraran sus pertenencias. Alguien más escribió sobre un compañero de cuarto que instaló cámaras en las áreas comunes sin permiso y revisaba las imágenes diariamente buscando violaciones de reglas. Leí cada mensaje esa noche sentada en mi escritorio en mi nuevo departamento. Cada historia me hizo estar más segura de que lo que sucedió con Brenda no fue único ni raro. Este patrón de control y manipulación estaba ocurriendo en todo el campus en diferentes formas. Respondí a cada persona con información sobre los recursos de la oficina de vivienda y aliento para documentar todo. Algunos me agradecieron por hablar porque pensaron que estaban exagerando o siendo demasiado sensibles sobre los conflictos normales entre compañeras de cuarto.
Leer eso me apretó el pecho porque recordé sentir exactamente lo mismo durante 2 años. Mi mamá condujo hasta el campus ese fin de semana y me llevó a cenar a un restaurante italiano fuera del campus. Pedimos pasta y nos sentamos en una cabina cerca de la parte de atrás donde estaba tranquilo. Ella se acercó a la mesa y me tomó la mano mientras me decía que lamentaba no haber tomado mis quejas sobre Brenda más en serio durante los últimos 2 años. Admitió que pensó que yo solo estaba exagerando por las típicas molestias de compañeras de cuarto como platos en el fregadero o desacuerdos con el termostato. Ahora, después de leer el artículo y ver la documentación que había recopilado, entendió que en realidad era abuso psicológico disfrazado de organización y estructura. Dijo que se sentía culpable por todas las veces que me dijo que simplemente intentara llevarme mejor con Brenda, o sugirió que tal vez yo estaba siendo demasiado sensible con las reglas. Le dije que no fue su culpa porque Brenda era buena haciendo que todo sonara razonable cuando se escuchaba de segunda mano. Mamá me apretó la mano y dijo que estaba orgullosa de mí por finalmente levantar la voz y usar lo que sucedió para ayudar a otros estudiantes a evitar la misma situación. La directora de vivienda me llamó a su oficina el lunes por la mañana. Tenía mi propuesta de declaración de derechos de las compañeras de cuarto impresa con notas escritas en los márgenes. Me dijo que el documento era exactamente lo que la universidad necesitaba y que lo estaba programando para presentarlo al Comité de Asuntos Estudiantiles el próximo mes. La directora explicó que tener una voz estudiantil liderando esta iniciativa lo hacía mucho más poderoso que si la administración simplemente impusiera nuevas reglas desde arriba. Me preguntó si estaría dispuesta a presentar la propuesta yo misma en la reunión del comité y responder preguntas sobre por qué estas protecciones eran necesarias. Acepté de inmediato, aunque hablar en público generalmente me ponía nerviosa. Esto se sentía demasiado importante como para dejar que el miedo me impidiera participar. Me guió a través del proceso del comité y me explicó qué tipo de preguntas podrían hacer. Antes de que me fuera de su oficina, me agradeció por convertir una dolorosa experiencia personal en algo que podría crear un cambio real para los futuros estudiantes. Comencé a ver a Brenda por el campus ocasionalmente después de eso. La primera vez fue afuera de la biblioteca cuando caminaba para encontrarme con Isabel para almorzar. Brenda estaba bajando los escalones con un grupo de personas de su especialidad y nuestros ojos se encontraron por solo un segundo antes de que ella desviara la mirada y dirigiera a su grupo en una dirección diferente. Volvió a suceder cerca del sindicato estudiantil y luego afuera del edificio de ciencias. Cada vez que me veía cambiaba de rumbo de inmediato o encontraba una razón para mirar su teléfono hasta que yo pasaba. Una parte de mí se sintió culpable al verla evitarme como si fuera una especie de amenaza. Me pregunté si había ido demasiado lejos al exponer todo tan públicamente y destruir su reputación, pero en su mayoría me sentí aliviada de estar libre de su control y de que las políticas que estaba proponiendo pudieran proteger a otros estudiantes de terminar en situaciones similares. La culpa era real, pero era menor que el alivio. Mauricio me encontró estudiando en la biblioteca una tarde y se deslizó en la silla frente a mí. Me preguntó si había pensado en postularme para vicepresidenta del gobierno estudiantil el próximo año. Explicó que mi trabajo de defensa de la vivienda había llamado la atención de los líderes del campus y varias personas habían mencionado mi nombre como una candidata fuerte. Lo miré fijamente por un minuto tratando de descifrar si estaba bromeando. La idea de que alguien confiara en mí con más responsabilidad parecía imposible después de pasar 2 años creyendo que era incompetente e irresponsable porque Brenda me lo decía constantemente. Mauricio pudo ver mi duda y me recordó que acababa de ganar una elección. Había creado propuestas de política significativas y me había ganado el respeto de la administración de vivienda. Dijo que la persona que Brenda me convenció de que era, en realidad no existía. Le dije que lo pensaría pero que no haría ninguna promesa. Él sonrió y dijo que eso era suficiente por ahora. Pedí una cita en el centro de consejería del campus a la semana siguiente. La terapeuta era una mujer de unos 40 años llamada doctora Andrea que se especializaba en trauma de relaciones y abuso emocional. Pasé la primera sesión solo explicando cómo había sido vivir con Brenda y mostrándole parte de la documentación que había recopilado. La doctora Andrea escuchó sin interrumpir y tomó notas ocasionalmente. Cuando terminé de hablar, me dijo que lo que experimenté fue un gaslighting y manipulación emocional del libro de texto. Explicó que el comportamiento de Brenda no se trataba de mis fallas o defectos, sino de su necesidad de control sobre su entorno y las personas en él. La doctora Andrea dijo que reconocer el abuso no hace que alguien sea débil, de hecho, se necesita fuerza para ver el patrón y nombrarlo por lo que es. Hablamos sobre cómo funciona la manipulación al hacer que la víctima dude de sus propias percepciones hasta que deja de confiar en sí misma. Me dio tarea para practicar confiar en mi propio juicio sobre pequeñas decisiones sin dudar constantemente. Salí de esa primera sesión sintiéndome más ligera de alguna manera, como si alguien finalmente hubiera confirmado que no estaba loca o era hipersensible. La reunión del Comité de Asuntos Estudiantiles ocurrió 3 semanas después en una sala de conferencias en el 3er piso del edificio de administración. Me puse el atuendo profesional que mi mamá me había comprado para las entrevistas y traje copias impresas de la Declaración de Derechos de las compañeras de cuarto para los 12 miembros del comité. La directora de vivienda me presentó y explicó los antecedentes de la propuesta. Luego me puse de pie y presenté cada sección del documento, explicando por qué eran necesarias protecciones específicas basadas en situaciones reales que los estudiantes habían experimentado. El comité hizo preguntas sobre la implementación y la aplicación.
Querían saber cómo se manejarían las disputas y qué consecuencias existirían por las violaciones. Respondía todo lo más claramente que pude, usando ejemplos sin nombrar a personas específicas. Después de 40 minutos de discusión, el presidente del comité solicitó una votación. La propuesta fue aprobada con solo revisiones menores sobre el proceso de apelaciones. La directora de vivienda me dijo después que la implementación comenzaría el próximo semestre y que había creado un cambio significativo que protegería a los estudiantes en los años venideros. Me sentí orgullosa de una manera que no había sentido desde antes de que Brenda me convenciera de que era incapaz de hacer algo bien. Isabel llamó a la puerta de mi departamento esa noche con comida china para llevar y una botella de vino que de alguna manera había convencido a alguien de comprarnos. Tenía noticias sobre las asignaciones de vivienda para el próximo año. Ambas nos quedaríamos en la vivienda universitaria y ella me había solicitado como su compañera de cuarto en su solicitud. La oficina de vivienda había aprobado la solicitud, por lo que viviríamos juntas a partir del otoño. Nos sentamos en mi sofá comiendo lo mein y hablando de cómo sería nuestro departamento. Isabel sugirió que nos sentáramos juntas y creáramos un acuerdo mutuo real sobre espacios compartidos, tareas y expectativas. Ambas comenzamos a reírnos de lo diferente que se sentía eso del sistema de reglas unilateral de Brenda, donde yo no tenía voz ni voto y todo estaba diseñado para controlarme. Isabel prometió que si alguna vez hacía algo que me molestara, simplemente me lo diría directamente en lugar de crear elaborados sistemas de castigo. Yo prometí lo mismo. Pasamos el resto de la noche mirando muebles en línea y planeando cómo decoraríamos nuestro nuevo lugar. La conferencia de liderazgo estudiantil se llevó a cabo en un hotel en el centro 2 meses después. Universidades de todo el estado enviaron representantes para presentar diversos temas relacionados con la vida en el campus y la defensa de los estudiantes. Me habían invitado a dar una presentación sobre cómo reconocer y abordar los desequilibrios de poder en situaciones de vida compartida. Mi sesión estaba programada para el sábado por la mañana en una sala de conferencias de tamaño mediano. Esperaba que asistieran tal vez 20 personas, pero la sala se llenó por completo con más de 60 estudiantes, AR y administradores de vivienda. Presenté durante 30 minutos sobre señales de advertencia de comportamiento controlador, el impacto psicológico de vivir en entornos manipuladores y respuestas institucionales que podrían proteger a los estudiantes vulnerables. La respuesta fue abrumadora. La gente hizo preguntas durante otros 20 minutos después de que terminó mi presentación. Múltiples universidades solicitaron copias de mi declaración de derechos de las compañeras de cuarto para adaptarlas a sus propios campus. Varios AR me dijeron que deseaban haber tenido esta capacitación antes porque habían lidiado con situaciones que no sabían cómo manejar. Una directora de vivienda de otra escuela me dio su tarjeta y me preguntó si estaría dispuesta a consultar sobre el desarrollo de sus políticas. Salí de esa conferencia sintiendo que la dolorosa experiencia con Brenda se había convertido en algo genuinamente útil que podría ayudar a estudiantes que ni siquiera conocería. Mi asesora académica me llamó a su oficina durante la última semana de clases para discutir mi desempeño ese semestre. Sacó mis calificaciones y registros de participación en la pantalla de su computadora, comparándolos con semestres anteriores. Mi promedio de calificaciones, GPA, había aumentado casi un punto completo, y había recibido comentarios positivos de 3 profesores diferentes sobre mis contribuciones en clase. Preguntó qué había cambiado, y me encontré explicando la situación de la vivienda y cómo escapar de ella había afectado todo. Escuchó atentamente, asintiendo mientras hablaba de que finalmente podía concentrarme en el trabajo escolar sin ansiedad constante. Dijo que también había notado una diferencia en nuestras reuniones, que parecía más segura y dispuesta a defender mis metas académicas. Me di cuenta de que tenía razón. Había comenzado a hablar más en clase, a ofrecerme como líder de grupo y a creer realmente que tenía ideas valiosas para contribuir. La persona que Brenda me había convencido de que era incompetente y caótica había desaparecido, reemplazada por alguien que confiaba en su propio juicio nuevamente. La graduación ocurrió un sábado soleado de mayo, y me senté en la audiencia viendo a Brenda caminar por el escenario para recibir su diploma. Se mudaría fuera del campus de inmediato, tomando un trabajo en otra ciudad a 3 horas de distancia. El alivio que sentí fue enorme, sabiendo que ya no me encontraría con ella al azar en la cafetería o la biblioteca. Esa noche Mauricio apareció en mi departamento con un pastel que decía Fiesta de la Libertad con glaseado azul brillante. Insistió en que necesitábamos celebrar adecuadamente, así que invitamos a Isabel y a una docena de amigos más que me habían apoyado durante la campaña y las consecuencias. Nos apiñamos en mi pequeño departamento, comiendo pastel y contando historias sobre la más ridícula de las reglas de Brenda. La gente seguía brindando por mi coraje, pero se sintió menos como coraje y más como finalmente llegar a un punto de quiebre donde permanecer en silencio dolía más que hablar. La oficina de vivienda me contrató como pasante de verano para ayudar a implementar las nuevas políticas para compañeras de cuarto. Pasé mis días creando materiales de capacitación para AR, desarrollando preguntas de selección para identificar el comportamiento controlador temprano y redactando pautas para los procedimientos de intervención. La directora de vivienda revisaba mi trabajo y ofrecía sugerencias, pero en su mayoría me dejaba correr con mis ideas. Dijo que tenía un talento natural para este tipo de trabajo, que mi experiencia personal combinada con mis habilidades de defensa me hacían excepcionalmente calificada. Una tarde, sugirió que considerara los asuntos estudiantiles como una trayectoria profesional. Tal vez incluso la escuela de posgrado y la administración de educación superior.
La idea no se me había ocurrido antes, pero cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. Quería ayudar a los estudiantes que se encontraban en situaciones como la mía, que necesitaban que alguien les creyera y les ayudara a escapar. El semestre de otoño comenzó conmigo mudándome a un nuevo departamento con Isabel. El espacio se sintió completamente diferente al lugar anterior, más ligero de alguna manera, aunque el diseño era similar. Desempacamos juntas, decidiendo conjuntamente dónde debían ir las cosas en lugar de que una persona declarara reglas. Cocinamos la cena una al lado de la otra en la cocina, riendo cuando descubrimos que ambas odiábamos lavar los platos pero amábamos cocinar. Los amigos venían sin un aviso anticipado elaborado, quedándose hasta tarde sin que nadie revisara la hora o impusiera horas de silencio. Cuando Isabel usó accidentalmente mi champú, simplemente se disculpó y se ofreció a reemplazarlo. Le dije que no se preocupara por eso. Tuvimos una conversación real sobre un problema menor en lugar de que una persona creara un sistema de castigo. El departamento se sintió como un hogar en lugar de una prisión. Un lugar donde podía relajarme en lugar de estar constantemente vigilando mi comportamiento. La nueva Declaración de Derechos de las Compañeras de Cuarto entró oficialmente en vigor ese semestre y ayudé a dirigir sesiones de orientación para los estudiantes de nuevo ingreso. Me paraba frente a grupos de 50 o 60 estudiantes de primer año hablando sobre expectativas saludables de vida compartida y señales de advertencia de comportamiento controlador. Expliqué la diferencia entre acuerdos domésticos razonables y sistemas de reglas unilaterales diseñados para mantener el poder. Después de cada sesión, los estudiantes se acercaban a agradecerme. Algunos de ellos compartiendo sus propias experiencias con compañeras de cuarto difíciles. Varios dijeron que no se habían dado cuenta de que sus situaciones eran problemas hasta que me escucharon describir los patrones. Una chica me dijo que su compañera de cuarto había instalado un candado en el termostato y le cobraba multas por violaciones exactamente como Brenda me había hecho a mí. Le di información sobre mecanismos de denuncia y recursos, observando cómo el alivio se extendía por su rostro al darse cuenta de que tenía opciones. Me encontré con Mateo afuera de la biblioteca una tarde de octubre. Se veía incómodo cuando me vio, como si no estuviera seguro de si yo querría hablar con él. Pero se detuvo de todos modos y me dijo que Brenda estaba teniendo problemas en su nuevo departamento. Sus compañeras de cuarto no tolerarían sus tácticas de control, y ella se había estado quejando constantemente de lo irrespetuosas y difíciles que eran. Mateo dijo que ella había intentado implementar su sistema de reglas durante la primera semana, y sus compañeras de cuarto se habían reído de ella antes de decirle que o dividía las decisiones del hogar por igual o podía buscar otro lugar para vivir. Lo había llamado llorando varias veces, insistiendo en que sus compañeras de cuarto estaban siendo irrazonables y se negaban a respetar su necesidad de estructura. Mateo dijo que estaba empezando a ver el patrón sobre el que yo había intentado advertirle cuando todos vivíamos juntos. Se disculpó de nuevo por beneficiarse de los dobles estándares sin hablar. Le dije que apreciaba la disculpa y hablamos por unos minutos más antes de ir por caminos separados. Mauricio vino a mi departamento una noche de noviembre para ver una película. Íbamos a mitad de camino cuando mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Un estudiante de otra universidad había leído sobre mi trabajo de defensa de las compañeras de cuarto en un artículo sobre reformas de vivienda estudiantil. Estaba viviendo con una compañera de cuarto controladora que monitoreaba su ingesta de alimentos, restringía sus horarios de ducha y le cobraba tarifas por infracciones menores. El correo electrónico era largo y detallado, describiendo 2 años de manipulación que sonaban dolorosamente familiares. Puse la película en pausa y pasé la siguiente hora redactando una respuesta. Validé sus experiencias. Expliqué que lo que estaba describiendo era acoso y abuso, y proporcioné recursos para denunciar y obtener ayuda. Incluí información sobre documentación y canales institucionales que podía usar. Mauricio leyó por encima de mi hombro mientras yo escribía y cuando terminé dijo que yo era realmente buena en esto. Me di cuenta de que tenía razón. Podría usar mi experiencia para ayudar a otros estudiantes que se sentían atrapados y solos como yo. La directora de vivienda me llamó a su oficina a principios de diciembre con una oferta de trabajo. Quería crear un puesto remunerado como asesora estudiantil para conflictos de compañeras de cuarto y pensó que yo estaba excepcionalmente calificada para ello. El papel implicaría reunirme con estudiantes que experimentan situaciones de vida difíciles, ayudarles a documentar problemas, conectarlos con recursos y abogar por cambios de política cuando fuera necesario. Dijo que mi experiencia personal combinada con mi conocimiento de políticas me hacía perfecta para el trabajo. Acepté de inmediato, sintiéndome emocionada por tener un trabajo que se sintiera significativo y ayudara directamente a otros estudiantes. El puesto comenzaría en enero y continuaría hasta la graduación con posibilidad de extenderlo si me quedaba para la escuela de posgrado. Mis sesiones de terapia habían cambiado de enfoque en los últimos meses. Pasamos menos tiempo procesando el trauma de vivir con Brenda y más tiempo construyendo habilidades de relación saludables y manteniendo límites. La terapeuta dijo que había hecho un progreso notable en reconocer mi propio valor y confiar en mis percepciones en lugar de aceptar las narrativas de otras personas sobre mí. Señaló cómo había dejado de dudar constantemente de mí misma. Cómo ahora hablaba cuando algo me molestaba en lugar de asumir que estaba exagerando. Dijo que el trabajo que estaba haciendo para ayudar a otros estudiantes también me estaba ayudando a sanar,
que usar mi experiencia de manera constructiva la había transformado de solo dolor en algo con propósito. Salía de cada sesión sintiéndome más fuerte y más segura en mi capacidad para manejar lo que viniera después. Isabel y yo organizamos una cena en nuestro departamento a mediados de diciembre, invitando a 10 amigos para celebrar el final del semestre. Cociné pasta mientras Isabel hacía ensalada y montamos una mesa improvisada usando nuestros escritorios juntos. La gente llegaba durante toda la noche, trayendo vino y postres y llenando nuestro pequeño espacio con conversación y risas. A mitad de la cena me di cuenta de que ni siquiera había pensado en las reglas de Brenda. No me preocupaba usar la cocina a la hora equivocada o tener demasiados invitados o hacer demasiado ruido. Este departamento se sintió como mío de una manera que el anterior nunca lo hizo. Estaba genuinamente feliz, rodeada de amigos en un espacio donde podía ser yo misma sin miedo al castigo o al juicio. Isabel me miró a través de la mesa y sonrió, y yo le devolví la sonrisa, agradecida por todo lo que había cambiado. Comencé a trabajar en las solicitudes de posgrado en enero, llenando formularios para programas de asuntos estudiantiles en 8 universidades diferentes. La declaración personal me tomó 3 semanas escribirla, porque seguía tratando de encontrar la manera correcta de explicar cómo vivir con Brenda. Me enseñó a reconocer los desequilibrios de poder en los espacios compartidos. Escribí sobre documentación, sobre hablar cuando algo se siente mal, sobre cómo las políticas institucionales pueden habilitar o prevenir el abuso. Mi asesora leyó mi borrador y dijo que era convincente, que los comités de admisión verían que tenía experiencia real para respaldar mi interés en la defensa de la vivienda. Presenté solicitudes a programas en Massachusetts, Ohio, Pensilvania y 2 en California, esperando que al menos uno me aceptara. El periódico estudiantil me contactó en febrero pidiendo un artículo de seguimiento sobre la Declaración de Derechos de las compañeras de cuarto. Querían entrevistar a estudiantes que habían utilizado el nuevo sistema de denuncia durante el semestre de otoño, y aparentemente varios de ellos mencionaron específicamente mi historia como la razón por la que se sintieron lo suficientemente valientes como para hablar sobre sus propias situaciones. Me reuní con una reportera en la cafetería del campus y ella me mostró citas de 3 estudiantes diferentes hablando sobre compañeras de cuarto controladoras, reglas injustas y sentirse atrapados en sus situaciones de vida. Una estudiante dijo que leer sobre mi experiencia la hizo darse cuenta de que lo que su compañera de cuarto estaba haciendo no era conflicto normal, sino acoso real. Otro estudiante explicó que no sabía que había canales oficiales para denunciar problemas hasta que vio las nuevas políticas que ayudé a crear. El artículo se publicó con el titular sobre la implementación exitosa e incluyó estadísticas que mostraban que los conflictos reportados entre compañeras de cuarto habían aumentado, pero se estaban resolviendo más rápido con mejores resultados para todos los involucrados. Mi mamá condujo hasta el campus para el fin de semana de padres en marzo y fuimos a cenar al lugar italiano cerca del campus. Seguía mirándome a través de la mesa con una expresión que no podía descifrar y finalmente dijo que me veía completamente diferente a la persona con la que habló por teléfono durante esos 2 años con Brenda. Dijo que yo solía sonar cansada y derrotada todo el tiempo, como si estuviera constantemente disculpándome por existir, pero que ahora hablaba con confianza, y realmente sonreía cuando hablaba de mi trabajo y mis amigos. Me dijo que me parecía más a mí misma que desde que comencé la universidad, más dispuesta a ocupar espacio y expresar opiniones sin dudar de todo. No me había dado cuenta de cuánto había cambiado hasta que ella lo señaló. Cuánto más ligera me sentía ahora que no estaba constantemente monitoreando mi propio comportamiento para evitar violar reglas arbitrarias. Me senté en mi departamento una noche a fines de marzo trabajando en materiales suplementarios para programas de posgrado y me encontré pensando en lo cerca que estuve de aceptar la versión de la realidad de Brenda, donde yo era el problema caótico e irresponsable. Si ella no se hubiera postulado para presidenta de vivienda, si yo no hubiera encontrado el coraje para postularme y presentar mi evidencia públicamente, todavía podría estar viviendo en ese departamento creyendo que merecía ser controlada y castigada. Hablar en ese debate cambió todo, no solo para mí sino para otros estudiantes que necesitaban que alguien nombrara cómo se ve realmente el comportamiento controlador en situaciones de vida compartida. Me sentí orgullosa de en quién me había convertido a través de esta experiencia, orgullosa de haber convertido algo doloroso en algo que ayudó a otras personas a escapar de situaciones similares. Estaba emocionada de seguir haciendo este trabajo en la escuela de posgrado, de seguir abogando por los estudiantes que necesitaban que alguien les creyera y les ayudara a reconocer que merecían algo mejor de lo que estaban aceptando.